Hola a todos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quieran que estén. Y sí, me afeité. Me afeité por error, en realidad. em, Estaba afeitando sin las gafas y sin querer me pasé. Y bueno, tuve que emparejar todo. Bien, así que me estoy viendo muy raro, pero bueno, es lo que hay. Bueno, espero que estén todos bien. Bienvenidos a este día de hoy que vamos a estar trabajando con el plexo solar. Recordemos que estamos en la semana de la mente, en el mes de Libra. Hoy el tema, hoy el tema del que vamos a trabajar, bueno, a alinearnos, es personalidad y esencia. Dos partes de la balanza. ¿Mm? Em, Dos partes de la balanza que todos básicamente estamos atravesando. ¿Sí? Y obviamente que lo más conocido para nosotros siempre va a ser el aspecto de la personalidad, porque estamos acostumbrados a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, a formar nuestra personalidad y todo el mundo normalmente habla de cómo somos en función de nuestra personalidad. Así que la personalidad básicamente es... la personalidad básicamente es aquello que nos define como quienes somos en nuestra vida. ¿Y por qué nos define? Porque justamente para ser quien soy necesito un punto de referencia, ¿sí? El punto de referencia para poder entender quién soy son los demás. Entonces, los demás, básicamente, son los que me reflejan todas esas cosas que yo soy. Yo no soy igual con mis padres que con mis amigos, ¿sí? A eso todo les pasa. Con mis parejas, que con mis mascotas, o sea, siempre soy diferente dependiendo con el entorno en el que me encuentro. Es muy normal que empecemos a actuar de una pequeña forma diferente en algunos casos o muy diferente en otros casos, dependiendo con el grupo o las personas con las que nos encontremos, ¿sí? Eh, no está mal esto. Es una forma de interacción, es una forma de poder compartir, ¿sí? En que nuestro ser, perdón, nuestras herramientas de la personalidad nos ayudan a poder interactuar mejor con el medio en el que nos rodeamos, ¿sí? Con el medio que nos rodea. Cuando una persona, cuando una persona no tiene personalidad, cuando un individuo, mejor dicho, cuando un individuo no tiene personalidad, es muy difícil que esa persona pueda tener relación con el mundo externo, ¿sí? Suele ser una persona que vive sola en su mundo interno, en un bosque y no sabe relacionarse con la gente, con el medio, con nada, básicamente. Incluso ni siquiera digamos con otras personas, digamos con lo que sea que haya a nuestro alrededor, necesitamos una forma de interacción. Y esa forma de interacción, por estar en un mundo físico, en un mundo de vivos, ¿sí? Es inevitable que necesitemos actitudes que nos ayuden a estar en relación con ese mundo. Así que tenemos que recordar que personalidad es una herramienta o un conjunto de herramientas. Les recuerdo, esto ya lo leí en algún momento, pero les recuerdo, para los que se van sumando, que
personalidad es en cierta forma una manera una manera en cómo conocemos al ego también, ¿no? O sea, nosotros solemos decir, este es el ego de una persona. El ego de una persona es lo que define, la herramienta que define quién es esa persona, ¿no? Entonces la personalidad básicamente es una definición más puntillosa, ¿sí? Más específica de lo que es el ego. Y otra cosa a tener en cuenta de esto es la historia de dónde viene, ¿m? De dónde viene um, la personalidad, de qué surge este concepto de personalidad. El concepto persona, ¿sí? Persona, viene de la palabra griega personé, que significa máscara. Y era lo que se usaba en los teatros para que la gente de atrás pudiera escuchar mejor, porque así hacía como eco, y también poder ver la emoción del artista, porque a lo mejor estaba muy lejos y no se podía ver. Por esto mismo, todos conocerán las tres máscaras famosas del teatro, ¿sí? La de la sonrisa, la de la ira, la de la tristeza, ¿sí? Esas tres caras que definen al teatro, ¿no? Que seguramente todo el mundo conoce, son las tres máscaras que se usaban para justamente definir la personalidad del actor, ¿sí? Sí, del personaje, ¿sí? De ahí viene personaje de la persona, del actor, ¿sí? Durante los teatros griegos. Personalidad, personalidad es lo que nosotros normalmente llamamos ponerse una máscara para actuar en la sociedad. Entonces me pongo una máscara con mis amigos, me pongo una máscara con mi familia, me pongo una máscara con mi pareja y así, ¿no? Y a ese conjunto, ¿sí? A ese conjunto de interacciones se le llama personalidad. ¿Qué sucede? Esto, recordemos, es una herramienta. ¿Mm? ¿Cuál es el problema nuestro? Que nuestra sociedad valora más la herramienta que el que la usa. Bien, y sobre todo en nuestra época, ¿sí? En nuestra época, que estamos acostumbrados a que todos nos llamen usuarios, ¿no? Usuarios, aquellos que usan, pero no importa la persona, importa que están usando, ¿sí? Y a todos los usuarios hay que agregarle un avatar. El avatar es, en nuestras redes sociales, el avatar es básicamente transfigurarse en algo diferente. Por eso ponemos fotos de lo que se nos antoja en las caritas de los avatares, ¿sí? Que son las imágenes que tienen ahí en el chat, ¿sí? Porque cada uno pone lo que quiere, porque es su personalidad de red, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces somos usuarios de avatares constantemente. O sea que vivimos en una falsedad total, básicamente podríamos decirlo así. Bien, entonces, naturalmente, la sociedad, la cultura, constantemente, nos fue haciendo usuarios. Y debido a esto, nosotros nos definimos por lo que usamos y no por lo que somos. Esa es lo que nos está pasando hoy en día. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué uso? ¿Sí? Eh, ¿Qué hago? ¿No? Me defino por todo lo que hago, por lo que tengo, por lo que uso, pero no se me puede definir por lo que soy. ¿Y qué hace esto? Que cuando lo hacemos, cuando esto de la sociedad lo hace desde pequeños, hace que el ser crea que la personalidad es lo que uno es.
que la verdad de un ser, del ser, es la personalidad. Es decir, me vuelvo la herramienta, me vuelvo un usuario. Básicamente es así como nos definimos hoy. Yo, por ejemplo, cuando me hacen una entrevista, ¿no? Siempre me preguntan qué, qué ponemos abajo, ¿no? O sea, ¿qué eres? ¿No? Y yo digo, ¿cómo que soy? Y me dicen, sí, o sea, licenciado, doctor, no sé, cosas, ¿no? Y yo le digo, yo soy, y queda ahí. No, después me ponen recordador porque lo pusimos así una vez, pero, pero en realidad siempre digo, yo soy, no, no, nada más. Eh, porque básicamente lo que hacemos es definir a alguien por una palabra que no soy, básicamente. Solemos poner etiquetas. ¿Sí? Y no está mal, no está mal, porque es algo natural que hacemos los humanos, porque el cerebro necesita que etiquetar, necesita ordenar las cosas. Entonces, es algo natural del cerebro tratar de ordenar la información. Pero bueno, no, esto no es realmente útil cuando uno está tratando de definir quién es, ¿no? Básicamente. Básicamente ahí está el gran problema que tenemos hoy en la sociedad con lo que es la personalidad, que nos terminamos creyendo que somos la herramienta. Y, y en relación a esto, ¿qué sucede? Cuando las personas empezamos a despertar la conciencia, decimos, yo no soy esto. Tiene que haber algo más. No puede ser que sea solo esto o lo que yo siempre creí en mi vida. No, tiene que ser algo más expansivo y demás. Entonces empiezo a buscar la esencia. ¿Cuál es la esencia de todo? La esencia de las cosas. Entonces empiezo a buscar mi propia esencia. Y entonces de repente, considero que buscar la esencia es ir en contra de la personalidad. Que la personalidad es parte del ego que tengo que dejar para poder encontrar la esencia del ser. Y en esa dualidad, ¿sí? Me empiezo a perder porque no sé qué es la esencia, pero tampoco quiero ser la personalidad. Entonces, entonces cuando empiezo en esa búsqueda de la esencia, ¿qué sucede? Cambio mi personalidad. ¿Sí? La cambio porque no me gusta y quiero encontrar mi esencia. Y para encontrar mi esencia, tengo que empezar a dar vuelta a la personalidad. ¿Y qué hago? Simplemente cambio mi personalidad. Porque como no encuentro la esencia, lo que hago es pasar de una personalidad a la otra. Voy cambiando. Y estas son las cosas que empiezan a pasar en nuestra vida, en las que sentimos esta sensación de que el mundo ya no lo vemos de la misma manera, que los demás nos dicen, cambiaste, ¿por qué estás cambiado? ¿Sí? No eres el de antes. Entonces, la personalidad empieza a cambiar. Pero fijémonos en cómo cambia la personalidad. Si la esencia, imaginemos que la esencia está en el centro, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo la personalidad. Lo que va a pasar es lo siguiente. Acá está la esencia y la personalidad. De esta manera. Como no logro llegar a la esencia, entonces la personalidad trata de buscarla por otra manera. Como no está pudiendo encontrarla. O sea, esta es la personalidad, ¿sí? Como no está pudiendo encontrar la forma de llegar a la esencia, va a buscar otra manera diferente. Y después va a buscar otra manera diferente. Y empieza a ser como una especie de engranaje que empieza a girar alrededor de la esencia, cambiando siempre de posición. ¿Sí? Pero fíjense, es la misma personalidad. Lo único que hace es sustentarse en un aspecto distinto del que ya tenía, pero solamente se sustenta en diferentes pies. Entonces, las personas que te conocían en esta posición, cuando estés en esta,
no te van a entender. Entonces, viendo esto, ¿sí? Es cuando nos damos cuenta de esto ah, de no encajo más, no encajo en este grupo, no encaja mi personalidad con esta familia, no encajo, ¿sí? Fíjense, encajar significa poner dos cosas en un mismo lugar. Poner en la misma caja sería. En la misma caja, lo mismo. Bien, entonces, en este círculo, ¿sí? En que la personalidad va girando alrededor, fíjense, díganme, ¿qué estamos creando? Estamos creando en realidad alrededor un hermoso mandala, tratando de escaparnos de la personalidad para encontrar la esencia. No nos estamos dando cuenta de que estábamos armando la esencia. Entonces, ¿qué es esencia? Esencia viene de la palabra latina essere, ¿sí? Que significa ser, simple. Ser, nada más. Ya está. Esentia es el atributo o la cualidad de ser. Esentia. La esencia no es algo que está fuera, no es algo sutil, no es una energía, no es algo que se busca. Esencia básicamente es la cualidad de decir yo soy. Por eso cuando buscamos nuestra esencia, en realidad lo que estamos haciendo es rotar alrededor de ella con la personalidad. Por lo tanto, la esencia, ¿qué es lo que dice? Yo soy y hoy uso esta herramienta. Yo soy y hoy uso esta herramienta. Yo soy, mañana voy a usar esta herramienta. Yo soy y ayer usé esta herramienta. Yo soy, hoy uso esta herramienta. Yo soy. Y se crea el mandala. Entonces, básicamente, la personalidad y la esencia no son cosas separadas. La personalidad es la herramienta de la esencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi esencia, ¿sí? Y aquí tengo mi personalidad, que tiene sus 5 patas. Entonces, durante mi vida, yo voy haciendo este camino, ¿sí? De este engranaje, constantemente, alrededor, como si fuera un toroide, ¿sí? En el que mi esencia es fija y mi personalidad va haciendo este recorrido. Ahora se van a acordar cómo funciona esto. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a entender esto. Nosotros normalmente tenemos una pata para la familia, otra pata para los amigos, otra pata para la pareja, otra pata para el trabajo, ¿sí? Otra pata para las mascotas, por decirlo así, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? También, a su vez, podemos tener patas por periodos. Podemos tener una pata para la infancia, para la pubertad, para la adolescencia, para la juventud, la adultez y la vejez. También podemos tener este mismo circuito, ¿sí? Para nuestros procesos de crecimiento personal. Diferentes procesos personales.
cuando me di cuenta de que la realidad no era lo que yo pensaba, cuando empecé a mirar videos en YouTube, cuando hice mi iniciación de Reiki, cuando hice mi primera ceremonia de ayahuasca, yo qué sé, todo, ¿no? Esto es algo que es natural, es un circuito que nosotros lo llamamos, en la Tierra lo llamamos solsticios y equinoccios, pero en la vida se llama personalidad. ¿Por qué es natural? Porque es una forma en la cual podemos nutrir al yo soy, al ser, a la esencia, de muchas informaciones, mucha información. O sea, le estamos entregando datos, información, emociones. Ahora, ¿qué sucede también? Puedo tener múltiples personalidades, bipolaridad, esquizofrenia, ¿sí? ¿Y eso qué sería? Cuando el circuito, en lugar de moverse de esta manera, se empieza a mover de esta manera, ¿sí? Se empieza a mover sin saber cómo y está como enganchado, ¿sí? El circuito no fluye correctamente. ¿Y por qué se llama bipolaridad, por ejemplo? Porque lo que era fijo, que era la esencia, empezó a moverse también. Entonces tenemos una esencia que se perdió y por lo tanto no saben cómo engancharse correctamente porque están moviéndose los dos polos. Entonces en la bipolaridad es como si de repente la personalidad se convirtiera en otro soy, ¿sí? Porque no saben cómo engancharse entre sí los dos. No saben cómo absorber información porque no tiene ningún sentido el circuito, ¿sí? Eh, y también lo que puede pasar es que empiece a canalizar. ¿Qué es lo que uno empieza a canalizar? Cuando no solamente tengo este circuito, sino que mi yo soy se abre de esta manera. Cuando mi yo soy se abre muy amplio, es tan abierto que tengo mi personalidad girando por aquí, pero está abierta la posibilidad, no está cerrada, de que venga otra mano, ¿sí? Y empiece a girar también, ¿sí? O sea, dos engranajes alrededor de uno en el centro, ¿sí? Y ahí es cuando empiezo a canalizar, a recibir información desde otros planos de conciencia. Recordar otras vidas, otros tiempos, ¿sí? Bien, pero el eje siempre es la esencia. Por eso cuando decimos ir hacia la esencia, no es alejarse de la personalidad, es entender el engranaje central, ¿sí? El motor central que hace que la personalidad cobre sentido y función. Entonces, por ejemplo, lo último que hablo, ¿sí? Perdón. Sería, como ejemplo mío, ¿sí? Am, yo, por ejemplo, tengo una personalidad, como todos tenemos, una personalidad que es muy fácil de leer en una carta astrológica, ¿no? En la carta astrológica uno puede decir, bueno, esto es toda la información de lo que yo soy y me puedo entender a mí mismo a partir de esta carta astrológica. Pero la carta astrológica no define lo que yo soy. La carta astrológica define las herramientas que tengo en esta vida para usar, ¿sí? Entonces, no es esto es lo que yo soy, esto es lo que yo uso. ¿Mm? Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, de que la carta astrológica muestra las herramientas que elegiste en el momento en que querías nacer, ¿sí? Fíjense que estoy hablando de otra cosa, o sea, el ser, ¿sí? La esencia del ser, no tiene nada que ver con la personalidad y a la vez, la personalidad es la que nutre la esencia. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo desde mi ser, desde quien soy, le pongo la vibración GAN, ¿sí? Le pongo la vibración GAN, ese es el nombre de mi esencia. Y mi personalidad, Matías, mi personalidad, Matías, tiene herramientas útiles, ¿sí? Como la comunicación,
el estar delante de la gente. Gan no sabe hacer eso, no puede hacer eso, no tiene la capacidad de hacer algo así. Ah, si no fuera por mí, por mi personalidad, por mi ego, ¿sí? Gan no podría estar comunicando nada, básicamente, porque sería como... "Oh, sería todo así, o sea, no tendría ningún sentido. Entonces, Gan, yo, mi ser, necesita mi personalidad para poder comunicar, si no, no llegamos a ninguna conclusión. Ah, y por eso también lo hago más familiarmente, debido a mi Mercurio en Cáncer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son útiles para la educación, para la comunicación más eh, de escuela. Entonces, todo eso, ¿sí? Es útil a mi ser. Eh, yo soy útil a mi ser, básicamente, ¿no? Una cosa así. O sea que básicamente si yo no hubiera tenido esta personalidad, no estaríamos acá. Gan no podría estar hablando y ustedes no estarían entendiendo. Sería básicamente eso, ¿no? Entonces la personalidad es una herramienta. Cuando la aprendemos a usar y la reconocemos como herramienta, uno se da cuenta de que no es que yo, Matías, estoy haciendo todo esto. No, yo, Matías, estoy poniendo la herramienta para que el ser lo pueda hacer. ¿Mm? Y mi forma de decir que la esencia haga su trabajo es por mi ascendente en Capricornio. Porque en realidad, si tuviera ascendente en Piscis, estaría diciéndolo de otra manera diferente. ¿Sí? Por eso siempre les digo, no escuchen siempre a la misma persona, porque seguramente otra persona les va a hablar de lo mismo desde un lugar amoroso. Yo no puedo, porque mi personalidad, con ascendente en Capricornio, me hace hacer una tarea de trabajo de 365 días, todos los días haciéndole tarea. Entonces, básicamente, por ahí ya más o menos van a identificar cómo estoy usando mi personalidad. Y por qué la personalidad no define lo que es real, sino la herramienta para transmitir lo real. Bien, así que por eso tenemos tantos trastornos de personalidades. Hasta que logremos encontrar ¿qué? El eje de toda la personalidad. Bien. Ah, vamos a la información entonces. La vibración del día es ñe. Ñe. La afirmación es yo soy destino de integración. El código del día es el patrón físico Z. Y dice, en la caída, la mirada del ser se vuelca hacia la esperanza de ser recogido por lo etéreo, por lo invisible, pues su único colchón en el abismo es la fe. Así mira a los cielos, esperanzado de encontrar la respuesta en las señales que yacen en los patrones sutiles de la realidad, pues el mundo físico ya no es seguro para sí. La th es el sonido de lo celestial, donde los guías, maestros y ángeles cobijan a los perdidos en la inmensidad. Vamos a ello entonces. Nos sentamos cómodamente, ¿sí? Empiecen a estirar su cuerpo, a desperezarse, ¿sí? A estirarse, bostezar. Descargamos la energía. Podemos sacudir el cuerpo un poco. Y vamos relajando y soltando el peso de los hombros, dejando caer el peso.
me concentro solo en mi respiración. Inspiro profundo, sintiendo el aire ingresar por mi nariz, yendo hacia los pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. Siento el aire moverse como viento dentro de mi cuerpo. Siento en cada respiración que el aire de afuera se conecta con el aire que tengo dentro, como si fueran uno solo, y me siento liviano, casi flotando. Siento la brisa a mi alrededor, haciéndome imaginar que me encuentro al borde de una montaña, en lo alto, observando un hermoso valle por debajo, con un paisaje hermoso. Diseño este paisaje. Siento la brisa de este viento comenzar a subir desde el valle, bañando toda mi piel, desde los pies a la cabeza. Siento la firmeza de mi cuerpo, siendo empujado por este aire desde los pies, piernas, cadera, cintura, espalda, pecho, brazos y manos, hombros, cuello y cabeza, hasta sentirle suavemente en mis cabellos. Inspiro profundo. Y coloco mis manos
con las palmas hacia arriba, hacia el sol. Siento la luz del sol comenzar a descender por mi corona, tercer ojo, laringio, corazón y plexo. Percibo cómo esta luz del sol enciende un sol en el centro de mi cuerpo, el plexo solar. Siento los rayos que salen por la boca de mi estómago, llenando de luz a mis manos. 2 fuertes rayos que puedo sentir como si fuera oro líquido en mis manos. Que en una de mis manos se encuentra la esencia y en la otra mi personalidad. Tomo conciencia de que la esencia es el eje que me hace ser y que mi personalidad son las herramientas para expresarme a través del ser. Reconozco que no es necesario buscar la esencia, porque yo soy. Reconozco que no tengo que deshacerme de mi personalidad para ser. Tengo que aprender a usar mi personalidad para ser. Inspiro profundo y con esta conciencia comienzo a unirles a través de la vibración, a través de mi sonido. Con mi sonido voy llevando mis manos al corazón, uniendo estos dos conceptos en mi corazón. Y reconozco, yo soy el destino de integración. Yo soy
el destino de integración. Yo soy el destino de integración. Inspiro profundo. Take it. Y suavemente comienzo a llevar esta conciencia por todo mi cuerpo, acariciando, masajeando, estirando y bostezando. Y voy volviendo lentamente aquí y ahora, abriendo los ojos. Bien. Bueno, espero estén todos bien. Y no les voy a preguntar a cada uno porque son 3000. Así que imposible. Bueno, así que recuerden, beban mucha agua, descansen mucho y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora para el sacro. Hasta mañana.